Yo tengo acá en el Geofile modelado una zapata, ¿ok? Una zapatica rectangular, aquí la ven, donde las condiciones de carga tengo para diseño geotécnico, para aplicar esfuerzos permisibles, lo que tradicionalmente hace el geotécnico, para verificación de asentamiento y para diseño estructural, que obviamente ya el diseño estructural sí es por estado límite de agotamiento resistente. Acá la geometría de la cimentación, su dimensión en planta, la dimensión de la columna, etcétera. Y tengo acá entonces unas magnitudes de cargas aplicadas sobre dicha cimentación. Fíjense que incluso está acá la presencia del nivel freático. Y yo le digo al software que me haga una verificación de capacidad portante. Entonces, un software de naturaleza geotécnica, esto es el trabajo que haría cualquier ingeniero geotécnico, y en función de esto, el ingeniero geotécnico va a suministrar una verificación al ingeniero estructural. Fíjense, por ejemplo, en este caso el geotécnico está diciendo que la tensión de contacto máxima, la extrema, es de 346 kilopascales. Estamos hablando de 346 kilonewton por metro cuadrado. Y acá tenemos lo que sería la capacidad portante, es decir, lo que tradicionalmente se le conoce como el QSU. Fíjense que para esta relación de tensiones tengo un factor de seguridad de 311 contra 3, bajo teoría de esfuerzos permisibles. Y lo que está ocurriendo acá entonces es que esta cimentación, sus dimensiones son adecuadas bajo el concepto de esfuerzos permisibles, y esta cimentación entonces con estas dimensiones se considera satisfactoria. ¿Okay? Adicionalmente, otras verificaciones de excentricidad, hasta las verificaciones al deslizamiento, etcétera, que bueno, no da tiempo hoy de revisar a mayor profundidad, pero un geotecnista haría toda esta verificación y haría adicionalmente la verificación de asentamiento con la dimensión de la cimentación y la combinación de carga referida a asentamientos, que les indico acá, estamos obteniendo un asentamiento de la cimentación de 23,3 milímetros. ¿Okay? Y a partir de allí, este software, que es un software pensado más para análisis geotécnico, de igual forma tiene al final una verificación estructural de dicha cimentación desde el punto de vista de flexión, corte y punzonado, donde acá, en este caso, bueno, hemos suministrado en esta dirección, en la dirección X, 15 barras, número 4, 15 barras de media, y acá 12 barras de media, y tenemos la verificación desde el punto de vista de flexión favorable, y el punzonado también está favorable para el espesor que tenemos considerado acá. Entonces la pregunta está, bueno, ¿cuál es el coeficiente de balasto? Bueno, el coeficiente de balasto tiene muchas formas de calcularse y no pretendo hoy tener una clase de balasto, pero si el coeficiente de balasto es un coeficiente que me relaciona fuerza con deformación, bueno, entonces un balasto muy fácil de obtener es, si esta es la tensión extrema de contacto, aquí está 347 kilopascal o 347 kilonewton por metro cuadrado. Si yo lo divido entre el asentamiento, que son 23,3 milímetros, bueno, tengo el coeficiente de balasto. Tengo acá la calculadora, lo voy a hacer yo por acá, y aquí tengo entonces 347, lo voy a redondear para hacerlo un poco más rápido, kilonewton metros cuadrados entre estos 23,3 milímetros que tengo acá. Voy a dividir entonces entre 23,3 entre 1000 para llevar todo a metro. Voy entonces a llevar esto a kilogramos fuerza centímetros cuadrados, que es una unidad que a mí particularmente me gusta mucho para definir el coeficiente de balasto. Y ya luego tengo acá un número que es igual, y ustedes lo pueden verificar, me está dando algo así como 1,52 kilogramos fuerza centímetros cúbicos, más o menos, 1,52. Entonces, muchos estructurales preguntarán, con ese número me voy a un software como el SAFE, por ejemplo, de la casa CSI. Bueno, sí, entonces ustedes pueden agarrar el SAFE tranquilamente, y entonces se van acá al menú de definición, y acá en las propiedades del terreno, bueno, tienen acá un valor, vamos a llevarlo a los kilogramos fuerza centímetros cuadrados, y trabajamos con la misma unidad que tengo estimado acá en la calculadora. Y tengo entonces acá que ese módulo de reacción, acá está, 1,52 kilogramos fuerza centímetros cúbicos.
Esta es una forma típica de expresarlo, aunque todos reconocemos que existe un error acá porque no tiene sentido físico para lo que hacemos esto. En realidad es kilogramos fuerza centímetros cuadrados sobre centímetros, porque estamos hablando de una tensión entre una deformación. Y cuando me refiero a tensión no me refiero a tracción, mucho cuidado, me refiero a esfuerzo o presión de contacto. Quiere decir entonces que este 1,52 kilogramos fuerza centímetros cúbicos viene a ser nuestro coeficiente de balasto. ¿Y qué hice acá? Modelé la misma zapata que teníamos allá en Geofy que hizo el geotecnista. Ahora resulta que yo soy estructural y necesito efectuar el diseño estructural de dicha zapata. Bueno, hago una vista acá entonces, verifico que está mi suelo asignado, las cargas son las mismas, vamos a visualizarlas por acá rápidamente. Okay, voy a ubicar acá que me muestre las cargas permanentes, ahí las tengo. Vamos a llevar esto a las mismas unidades con las que estoy trabajando el otro modelo para no confundirnos. Ahí están. Y tengo la aplicación también de cargas vivas. ¿Ok? Y ahí está, tal cual. ¿Ok? Manera entonces que tengo la misma condición de carga, tengo la misma dimensión de columna aplicada y la misma dimensión de zapata. Ahora una pregunta interesante es, bueno, ¿y el sismo? No, porque estoy efectuando un análisis ante cargas gravitacionales, estoy utilizando el coeficiente de balasto. Entonces surgen preguntas. ¿Quiere decir entonces que si yo incorporo el sismo no puedo utilizar el balasto? Lo puede hacer, pero hay que tener claro que el coeficiente de balasto está pensado como un coeficiente de rigidez estático. Quiere decir que su sismo es obtenido de naturaleza pseudostática o transformando el fenómeno dinámico en un fenómeno estático, ok, puedes tener un orden de magnitud de la respuesta esperada, pero en realidad no es un coeficiente de análisis dinámico, un coeficiente de análisis estático o pseudostático. Bajo este contexto, entonces, bueno, vamos a pedir las reacciones sobre el terreno, voy a pedir la condición de servicio, cargas muertas más cargas vivas, y voy a pedir las presiones en el terreno. Tengo este diagrama típico, sobre todo los que están familiarizados con el software, que me indica una variación de tensión sobre el terreno en función de los momentos aplicados y me doy cuenta entonces que me voy hacia una tensión extrema que llega más o menos a un valor de unos 350 y algo, casi 360 kilonewton metros cuadrados. Bueno, vamos a revisar el Geo5, la tensión de contacto nuestro, bueno, que hasta eran casi 350 kilopascales, o sea que estamos bastante bien con la aproximación que se desarrolla en el análisis geotécnico. ¿Cuánto era el asentamiento máximo de esta cimentación? 23,3 milímetros. Bueno, si me devuelvo al SAFE, vamos a hacerlo y pedimos ahora la deformación para la misma condición de servicio y revisamos por acá. Bueno, fíjense, ahí está. 23,9 milímetros aproximadamente. O sea que el comportamiento de la cimentación para efectuar nuestro análisis estructural es cónsono con el análisis geotécnico que efectuó el profesional a cargo. Quiere decir que ahora yo sí puedo plenamente irme acá y decir, bueno, mira, vamos a revisar esta área cero de refuerzo, ahora que ya la interacción suelo-estructura está considerada y dice, no, pero es que no hay sismo. Sí, pero es que esto es interacción suelo-estructura desde el punto de vista estático. El problema es que la gente cuando piensa en interacción suelo-estructura se imagina inmediatamente el terremoto, pero no, es que hay interacción suelo-estructura desde el mismo momento en que se construye la cimentación. Entonces, en este caso, ya pedimos acá en el diseño de las zapatas, yo voy a fijar barras número 4, espaciadas más o menos cada 10 centímetros, aplicamos y revisamos y bueno, y este diseño está bastante bien para esta cimentación desde el punto de vista de flexión. Que se parece mucho a la cuantía de acero que hemos suministrado a esta que está acá. Obviamente si empezamos a jugar con el coeficiente de balasto, con los espesores, etcétera, bueno, seguro vamos a poder ir revisando el diseño para que quede más ajustado, más afinado. Fíjense acá todavía tengo cierta reserva de resistencia. También hay que verificar el área de acero mínimo, revisar que no tengamos problemas con cuantías mínimas ya por espesores, etcétera. Pero fíjense que esto significa que hubo una buena comunicación entre el ingeniero geotécnico y el ingeniero estructural. Qué maravilla que lo que nos dieron como información geotécnica se coteja perfectamente bien con lo que ocurre acá desde el punto de vista estructural.
Probablemente una zapata que tiene un espesor relativamente importante en función de su proyección en planta, porque no es típico que hagamos zapatas de 5x5 ni de 6x6 ni nada de esto, sino que siempre nos manejamos con dimensiones relativamente modestas. Probablemente el efecto del coeficiente de balasto no sea tan notorio desde el punto de vista de diseño estructural, pero si analizamos otro tipo de cimentación, como por ejemplo una zapata combinada, acá sí vamos a conseguir resultados interesantes que se pueden traducir en modificaciones estructurales importantes. En este modelo yo lo que hice fue simplemente, vamos a visualizar esto en 3 dimensiones y vamos a ubicar las cargas. Yo lo que hice fue simplemente aplicar el mismo orden de magnitud de cargas que teníamos en la zapata anterior, lo he llevado a los apoyos que tenemos acá en la cimentación. En este caso no lo he complicado con los momentos flectores, simplemente he trabajado con cargas puntuales. Ahí vemos las cargas permanentes, aquí vemos las cargas vivas y simplemente vemos ahora una especie de zapata combinada o una mini losa de cimentación, si la quieren definir de esa manera. Y de esta forma, en este modelo, tengo considerado acá un coeficiente de balasto. Vamos a llevar esto a las unidades con las que estamos más acostumbrados. Vámonos a los kilogramos fuerzas por centímetro. Y vamos a ver qué número tenemos acá. Acá tenemos un valor de 1 kilogramo fuerza centímetro cúbico de coeficiente de balasto. Muy bien. Un coeficiente de balasto relativamente bajo, tampoco muy bajo. Hay coeficientes de balasto que pueden ser perfectamente 0,2, 0,5, 0,6 kilogramos fuerza centímetro cúbico. Ese es otro problema que hay en la práctica. No, es que da muy alto, pero ¿en relación a qué? O sea, si hay un cálculo de deformación, si hay un cálculo de asentamiento, si hay un cálculo de deformación basado en el módulo de elasticidad del suelo, en realidad sí, si da alto es porque, bueno, simplemente el terreno es rígido. Si da bajo es porque el terreno es más flexible, pero no tenemos forma de estandarizar esto en función de que sea un limo, una arena, una arcilla. Puedo tener una arcilla muy rígida, puedo tener una arena muy suelta, así de sencillo. Entonces, en función de esto, podemos ver, por ejemplo, las presiones de contacto. Vamos a ver la presión de contacto para la carga de servicio. Y bueno, fíjense, tenemos acá 0,3 en el centro, aproximadamente, kilogramos centímetros cuadrados. Y en los apoyos estamos en el orden de 0,42. ¿Okay? Bueno, obviamente tengo una concentración de tensiones acá, que acá se libera un poco con el área de contacto. Pero vamos a ver qué ocurre con las deformaciones, que esto es bien interesante. Si pedimos acá la deformación para servicio, me voy a conseguir que esta deformación está en el orden de 0,30 centímetros y en el apoyo está alrededor de 0,42 centímetros. Entonces, si yo divido ese 0,30 entre 0,42, lo estoy haciendo acá con la calculadora, estamos alrededor de una diferencia como de un 30 y algo por ciento entre un valor y otro. ¿Okay? Quiere decir entonces que acá tengo una distorsión en la cimentación. ¿Okay? Incluso cuando veíamos la visual en 3D lo podíamos observar. ¿Okay? Aún con la escala que acá la tengo, no la tengo tan elevada, pero acá ya vemos una cierta distorsión entre esta zona de la cimentación y esta zona del cimiento. Entonces, esta distorsión puede afectarme el funcionamiento de ciertas cosas en el cimiento, porque puedo tener ahí ubicado equipos, o puedo que tenga presencia de fachadas de vidrio o elementos que sean susceptibles a daños por deformación. O sea, puede haber una cantidad de cosas allí donde estas distorsiones, ya cuando las revisamos, resulta que pueden estar muy elevadas en función del comportamiento de la cimentación. Entonces ocurre algo interesante. Dice, bueno, pero ¿y qué hago si ese es el suelo que tengo? Entonces viene el ingeniero estructural e interactúa con este sistema y dice, vamos a hacer algo. Si yo tengo estas diferencias en deformaciones por un problema de rigidez y el suelo no lo puedo solucionar, ¿quién me da la solución al problema? La cimentación. Bueno, desbloqueamos acá y resulta que entonces el estructural dice, mira, yo para resolver ese problema de distorsión, yo voy a trabajar mejor con una cimentación de 75 centímetros de espesor. Cliqueamos OK, volvemos a correr el modelo y vamos a ver entonces las deformaciones. Y ahora con el mismo coeficiente de balasto, que en realidad no tengo cómo modificarlo, me voy ahora a revisar mi condición de servicio y tengo ahora 0,44 acá,
¿ok? Obviamente hay un incremento porque aumenté el espesor de la cimentación, pero fíjense qué pasó. 0,44 contra 0,47 aproximadamente, ¿ok? Si yo calculo la relación entre uno y otro, bueno, estoy teniendo una relación como de un 6% entre un punto y otro, cuando antes tenía cuánto? Aproximadamente 30%. ¿Okay? ¿Qué está ocurriendo acá? Que gracias a la participación de la rigidez de la cimentación como solución estructural, hemos resuelto un problema de orden geotécnico que se traducía en una elevada distorsión angular. Fíjense qué agradable poder combinar entonces todo la recomendación geotécnica y los parámetros geotécnicos con la filosofía de diseño estructural. Podemos entonces ver que definitivamente la cimentación es una combinación de aspectos geotécnicos con aspectos estructurales. ¿Okay? Ya ahora, obviamente, cuando nos involucramos con la parte dinámica, ya aquí sí hay que hablar de otras cosas que en esta presentación no me dará tiempo de cubrir. Sin embargo, les comento, cuando tenemos presencias de cargas dinámicas, ya hablamos de corta duración, las cargas muy intensas para corta duración. Vamos a ver que podemos trabajar con envolventes, podemos trabajar con un valor máximo, un valor mínimo y un valor promedio. Y esto, claro, esto es muy interesante porque nunca tenemos la certeza de que el sismo va a ser con la intensidad exacta con la que estamos diseñando. Probablemente estemos diseñando con el valor máximo, pero es que la estructura va a responder diferente para otros niveles de rigidez. Y esto es interesante porque, ¿qué pasa con la respuesta cuando el sismo no es el máximo considerado, sino la mitad de este o la tercera parte de este? Bueno, que podemos estimar estos coeficientes dinámicos, tanto a nivel de rigidez como a nivel de amortiguamiento, y podemos hacer análisis de envolvente en nuestra estructura para tener incluso una respuesta para lo que es el valor promedio, una respuesta para los valores máximos y una respuesta para el valor mínimo esperado. Y esto es sumamente interesante desde el punto de vista dinámico. ¿Okay? El geotecnista puede dar información sobre la fricción, por ejemplo, entre el suelo y una losa. ¿Okay? Claro, obviamente, si posee los datos del ángulo de fricción interna y tiene conocimiento del área de proyección en planta y la magnitud de cargas esperadas sobre el cimiento, es muy sencillo tener un parámetro de respuesta lateral ante fricción. Incluso de los empujes pasivos. De acá les voy a mostrar más adelante que los empujes pasivos no siempre están allí. ¿Okay? No siempre están allí presentes, sino que ellos se desarrollan en función de un nivel de deformación de carga también. Entonces esta data es una data que maneja el ingeniero geotécnico. ¿Está bien? Y esto es lo que tiene que ver con cimentaciones superficiales, obviamente una gran introducción a lo que es cómo pueden interactuar estos dos profesionales desde el punto de vista de respuesta. ¿Qué pasa con las profundas? ¿Qué pasa con las pilotes? Bueno, que acá, aunque hay valores que típicamente se reportan como las capacidades por punto fricción, los diagramas fuerza de formación para cargas axiales, las profundidades mínimas de empotramiento, las deformaciones, etcétera, aparecen un dato que es muy interesante desde el punto de vista de respuesta de pilotes y es la respuesta lateral. ¿Okay? Ya esto, que antes también era algo así como una ciencia oculta, ya actualmente existe la suficiente información para poder efectuar estos análisis. El problema que hay con esto actualmente es que se quiere resolver pilotes ante cargas laterales con cualquier tipo de herramienta, independientemente del tipo de suelo que se tenga. Y ya al punto de la presentación, creo que ha quedado muy claro el que toda cimentación responde en función de la geotecnia que rodea a dicho cimiento. Entonces, si queremos hacer un análisis de pilotes ante cargas laterales, el grupo ante cargas laterales, hay que tener en cuenta que esa rigidez, que ahora será una rigidez lateral, de igual forma será una relación entre fuerza y deformación. Y la gran pregunta será, ¿cuánto es la deformación lateral máxima que puedo esperar? Bueno, esto es interesante porque no es el pilote por sí solo, no es el suelo por sí solo, es el pilote interactuando con el suelo. Y qué interesante es que si esos pilotes están en grupo, resulta que en función del espaciamiento que tengan los pilotes va a haber un modificador de carga lateral que va a ser muy severo cuando los pilotes están pocamente espaciados. Ojo, y cuando digo pocamente me refiero a 3 y 4 veces el diámetro, que es lo que típicamente utilizamos en la práctica, pero resulta que cuando trabajamos con estos valores, las reducciones de capacidad lateral son realmente importantes. Entonces,
cuando vamos a analizar este tipo de cimentación debemos tener mucho cuidado porque sí, tenemos herramientas que nos permiten hacer estos análisis, pero acá el alerta es para los ingenieros estructurales, ¿ok? Mucho cuidado porque no se basa simplemente en colocar un resorte lateral. En este caso que les muestro, por ejemplo, estoy considerando un pilote en un suelo arenoso. Aquí están los datos y en función de esto tengo ciertas componentes de carga en la cabeza del pilote. Tengo una geometría del pilote donde está definido incluso hasta el tipo de pilote que estoy considerando en el análisis. ¿Okay? Y de igual forma, la respuesta lateral puede ser obtenida por diferentes procedimientos. Entonces, esta respuesta lateral no es que simplemente yo agarro un resorte de una tabla o peor aún, que tome el coeficiente de balasto vertical de una zapata y se lo ponga lateralmente a un pilote. Eso es una tragedia. Okay, eso hay que tener mucho cuidado con esto. Entonces, después que yo hago mi análisis de cargas verticales, mi análisis de fuerza de formación vertical del pilote, yo puedo analizar la capacidad horizontal del pilote. Pero fíjense que este triángulo que se ve acá es el coeficiente de balasto lateral del sistema suelo-pilote. En función de esta información, se desarrollan desplazamientos, cortantes y momentos sobre el pilote que me permiten a mí diseñarlo estructuralmente. O sea que definitivamente el diseño, por ejemplo, un pilote ante una carga sísmica, una carga lateral de orden sísmico, el suelo va a responder según el tipo de condición geotécnica que se tenga y a partir de allí va a manifestarse solicitaciones importantes sobre el miembro estructural que determinarán un diseño estructural. Esto que se observa acá para el caso de arena es muy diferente para el caso de una arcilla. Fíjense cómo era el coeficiente de balasto para este caso. Vean, por ejemplo, qué pasa con un pilote muy parecido, pero para una arcilla. Fíjense, esta es una arcilla apoyada en grava. Bueno, fíjense cómo es el balasto lateral para la zona arcillosa que tenía unas propiedades muy parecidas independientemente de la profundidad respecto a la grava. Pero también puede haber una arcilla que tenga una condición diferente y nosotros simplemente podemos efectuar la variación por acá. Incluso yo puedo asignar diferentes coeficientes de balasto o de respuesta lateral con la profundidad del sistema suelo pilote y obtener ya una respuesta que sea más consona con cómo esté variando la rigidez del sistema suelo cimentación con la profundidad. Y a partir de allí tendré una respuesta diferente para desplazamiento, cortante y momento, donde podré ver si definitivamente esta longitud de pilote que me funcionaba bien para capacidad vertical, de repente no funciona para capacidad horizontal, porque de repente estas deformaciones laterales son muy elevadas. Y surge la pregunta, ¿y cuánto deben ser? Bueno, para eso es que abordamos el proyecto, por eso es que interactuamos el geotécnico y el estructural para poder entender cuánto es lo máximo que esa edificación, que ese proyecto puede soportar lateralmente, cuánto es el mecanismo de respuesta lateral máximo esperado y en función de eso ya tomar decisiones. Todo esto que ocurre acá se complica fuertemente cuando ahora aparece, por ejemplo, el grupo de pilotes, como se observa acá. En este caso tenemos un grupo de pilotes que podemos analizar perfectamente ante capacidad vertical. Fíjense, hacemos un análisis de grupos de pilotes que es muy interesante, pues funciona muy diferente al caso de pilotes individuales. Este es un grupo de 4 pilotes para este caso. Y tenemos también el cálculo de deformación vertical del grupo. Fíjense, incluso hasta con presencia de nivel freático. Pero esto se vuelve muy interesante si nosotros, por ejemplo, quisiésemos entender la respuesta lateral de este grupo ya considerando entonces esos famosos resortes. Y eso lo puedo hacer entonces con una herramienta como esta mediante elementos finitos, donde ahora el proceso de análisis está orientado a efectuar un análisis de respuesta del grupo, teniendo en cuenta la rigidez de los pilotes y el cabezal. Ya en este caso, la herramienta entonces busca reportar no solo las solicitaciones, sino efectuar los análisis de respuesta lateral. Incluso si observamos acá, en estas pestañas vamos a poder visualizar todos los diagramas de respuesta, pero ya ahora no de un grupo, sino de ahora de un solo pilote, sino de ahora del grupo de pilotes. Puedo verlo, por ejemplo, pilote por pilote, puedo irlos revisando, ¿ok? O todos los pilotes en conjunto mediante una envolvente. Fíjense que en este ejemplo en particular incluso tengo un problema acá de refuerzo que tengo que solucionar con el área de refuerzo longitudinal de dicho pilote, ¿ok? Vale, entonces que ahora, si vemos el grupo de pilotes, ahora sobre este grupo de pilotes tenemos que entender que va a haber unos mecanismos de respuesta lateral diferentes. Por eso hablamos acá entonces de un módulo de respuesta horizontal, pero también un mecanismo de respuesta vertical.
donde voy a poder obtener de repente solicitaciones de momento para todos los pilotes o para pilotes individuales. Voy a poder también visualizar de repente fuerzas axiales, fuerzas cortantes, etcétera. ¿Okay? Pero ¿qué ocurre acá? Que para que el geotécnico pueda desarrollar esto, tiene que tener orden de magnitud de cargas aplicadas, tiene que tener entonces idea de cuáles son las solicitaciones esperadas en la base del pilote, y si eso no es posible en la primera fase del proyecto, entonces el ingeniero estructural tendría que involucrarse con esto, que fíjense cómo son los diagramas, por ejemplo, de fuerza cortante, entonces tengan muy en cuenta que si yo llevo cualquier resorte a cualquier modelo estructural, voy a tener problemas. Siempre al final me consultan, entonces no lo puedo hacer. No, sí lo puede hacer. El tema está en que esos resortes horizontales, esos módulos de reacción horizontal, esos módulos de reacción vertical, tienen que ser analizados teniendo en cuenta la respuesta lateral del sistema suelo-cimentación desde el punto de vista geotécnico. Eso es a lo que hago mención en estas láminas que les comentaba. Ya para ir cerrando, vienen otros tipos de problemas en el proyecto, como por ejemplo el caso de las excavaciones, el diseño de las excavaciones, el diseño de los elementos de contención. Sí, muchas veces el ingeniero estructural aborda el diseño de elementos de contención para muros en cantilever, de repente muros pantallas que se acoplan a la estructura, etcétera, y muchas veces surge entonces la incomodidad de es que no sé estimar bien el coeficiente de empuje lateral, no sé estimar bien si la condición es pasiva o es activa, el software me pide un dato de respuesta lateral que no sé cómo dárselo, etcétera. Claro, porque obviamente el ingeniero técnico tiene que enterarse de cuál es el mecanismo de contención lateral que se va a utilizar, porque es muy diferente trabajar con un elemento de contención como un muro en cantilever que un sistema como este. Un sistema como este podemos diseñarlo incluso por etapas y es como tradicionalmente se hace en la práctica. Vemos, por ejemplo, que yo para diseñar esta pantalla tirantada, yo tengo que iniciar en una fase 1, que se observa acá, donde hago un empotramiento de la pantalla. En una segunda fase incluyo los anclajes. En una tercera fase aumento la excavación. En una cuarta fase coloco los nuevos anclajes. En una quinta fase sigo excavando, coloco los anclajes y en una séptima fase ya tengo lista mi pantalla. Y ya luego que puedo tener la solución completa es que ahora hago un análisis, pero teniendo en cuenta cada una de las etapas, porque incluso yo puedo ir revisando lo que ocurre con las solicitaciones en las diferentes etapas. Puedo conseguir que en una etapa intermedia tenga mayor fuerza sobre la pantalla que en la etapa final, obviamente, pues en la etapa final está todo sostenido perfectamente. Bueno, obviamente acá hay un tema de respuesta lateral que es muy importante, hay un tema de empotramiento en el suelo, donde obviamente o el geotécnico está muy bien enterado de las magnitudes de carga esperadas sobre la estructura, donde fíjense, por ejemplo, cuando teníamos acá la visual, acá tenemos una carga aplicada que la maneja perfectamente el ingeniero estructural, pero probablemente al efectuar el análisis, el ingeniero estructural puede participar perfectamente en lo que es el análisis estructural por momento y por cortante sobre la placa y revisar lo que son las cuantías de acero. Entonces, claro, en este caso pueden participar los dos de forma conjunta. Existen muchas casas de geotecnia que están especializadas mucho en el tema de excavaciones y elementos de contención lateral, donde probablemente el equipo de proyectistas, ellos por sí solos, analizan el problema, pero sé que hay muchos casos de proyectos de poca envergadura donde probablemente el cliente, que a la final siempre es el que hay que complacer y cuesta muchísimo, es el que prácticamente espera por lo menos una solución preliminar para poder conversar posteriormente con una casa de ejecución ya especializada en estos tópicos en particular. A partir de allí vamos a ver entonces, bueno, que obviamente si se utilizan materiales de relleno, ya el geotécnico se encargará de suministrar la información correspondiente para ese material de relleno, incluso si se efectúan excavaciones, cómo efectuar la excavación para no tener problemas en el fondo de la excavación, lo que llaman el problema de sifonamiento, por ejemplo, ¿okay? Para estabilizar el fondo de la excavación y que esto se comporte adecuadamente, el tema de las estructuras existentes o las estructuras
piezas aledañas. Este es un problema que deben analizar los dos profesionales de forma conjunta. Obviamente, según la cercanía que tengamos, veremos la posibilidad de incorporar anclaje. De repente en el caso no se puede y hay que trabajar con una pantalla que soporte a full momento y cortante, porque no es posible colocar algún sistema de anclaje como el que veíamos hace un momento y así sucesivamente. ¿Ok? Ya finalmente, entonces, tenemos que garantizar que el diseño de la cimentación garantice la estabilidad global, capacidad portante de asentamiento, deslizamiento, volcamiento y levantamiento. Cuando hablamos de condición de servicio, hablamos entonces de control de asentamiento, control de deformación vertical y lateral, y cuando hablamos de resistencia, hablamos de capacidad portante. Pero tengan muy en cuenta que las dos cosas deben venir de la mano. ¿Okay? Hablamos de estados límite, hablamos de condiciones un poco exageradas, un poco fuertes, pero a esto es a lo que nos referimos. Sin embargo, llegar a estos estados límites es sumamente difícil en la práctica. Es decir, por lo general la cimentación tiene la resistencia suficiente para garantizar esta condición. El problema viene, es como les decía, con las deformaciones. De allí códigos como la NSR de Colombia, el CT de España y muchos otros han dado lineamientos claros para control de asentamientos diferenciales, como veíamos hace un momento en el modelo en SAFE, ¿okay? Para que estas distorsiones no afecten nuestras estructuras, y este tipo de control es el que tenemos que incorporar al proyecto, y es posible hacerlo desde la fase geotécnica hasta la fase de diseño estructural. Cuando el estructural efectúa el diseño, se consigue con problemas de excentricidad. Entonces surgen cosas como que no, es que siempre la excentricidad debe estar por debajo de L sexto, B sexto. Pero yo les pregunto, ¿qué pasa si yo permito cierta proporción de levantamiento? ¿Será que se puede? ¿Será que no se puede? Algunos códigos lo permiten y es algo que podemos sentarnos a estudiar y podemos obtener grandes beneficios en el diseño. Pero cuando eso ocurre, ocurre cierta plastificación en el suelo, en la condición de soporte. De allí que entonces software, como por ejemplo el mismo SAFE, cuando vamos a definir el coeficiente de balasto, nos pregunta si voy a trabajar con análisis no lineal. Y fíjense que acá tengo análisis elastoplástico, donde yo puedo suministrar rigidez a compresión, resistencia a compresión, rigidez a la tracción y resistencia a la tracción. ¿Esta data de dónde se obtiene? Bueno, esto es datos que perfectamente me lo puede dar un ingeniero geotécnico teniendo en cuenta esto. ¿Cómo? Bueno, porque si la zapata está sometida a levantamiento, como ocurre en estos casos, acá existe una resistencia para que la zapata no se salga, y también podemos caracterizarla desde el punto de vista de rigidez. Entonces, toda esta información puede ser obtenida para poder ser incorporadas en nuestros modelos estructurales. Imagínense poder efectuar un diseño como este, y como hemos visto a lo largo de la presentación, que es un diseño integral incorporando los aspectos geotécnicos con el mecanismo de respuesta estructural, donde una consecuencia directa de una zapata sometida a levantamiento es la colocación de acero superior, por ejemplo, que esto es algo que pocas veces hacemos en la práctica porque no analizamos en muchos casos este mecanismo de respuesta ante una condición de volcamiento de cualquiera de nuestras estructuras sismorresistentes. Esto era lo que les mencionaba hace un momento, una zapata sometida a deslizamiento. Este empuje pasivo no es ese valor que obtenemos directamente con la ecuación, sino que él se desarrolla a partir de un nivel de deformación, de manera que el máximo valor de empuje que determina la ecuación que tenemos acá se obtiene para este nivel de deformación unitaria. Pero cuando la zapata no se ha desplazado lo suficiente, los empujes pasivos llegan a ser menores. Entonces tú dices, bueno, pero ¿y cómo hago para considerar menos empuje pasivo en el análisis? Bueno, algunos proyectistas trabajan con la mitad del empuje pasivo, un tercio, 2/3 partes, y software, por ejemplo, como el Geofile, si ustedes revisan el módulo de zapata, van a conseguir que la resistencia lateral, fíjense, en este caso es pasiva, en reposo, un tercio de la pasiva, un medio de la pasiva, 2/3 de la pasiva y así sucesivamente. Entonces, si yo marco acá, bueno, fíjense, estoy variando el factor de seguridad contra el deslizamiento. Incluso puedo decirle, mira, no quiero considerar empuje pasivo. Le digo, no se considera, y de igual forma por fricción la zapata está trabajando bastante bien. ¿Okay? Y esto es a lo que me refiero en este punto en particular. Y ya luego,
como culminación de la presentación, tenemos que tener en cuenta ya que cuando conseguimos fenómenos de sismo amenazas, donde el suelo puede degradarse por efecto de carga cíclica, ya definitivamente hay que entender qué ocurre después de la aplicación de la carga con el terreno en el que nos estamos apoyando. ¿Ese terreno va a degradar su resistencia o se va a mantener igual que como estaba antes? Si hay un proceso de degradación, tengo que entonces efectuar un análisis posísmico. Quiere decir entonces que si esto está en cuenta en el estudio geotécnico, el geotecnista tiene que buscar un mecanismo para reportar la degradación de resistencia que sufriría el suelo ante el fenómeno de sismo amenaza para que el proyectista pueda evaluar lo que ocurre justo para el máximo evento sísmico y justo después que el sismo pasó y que se degradó la resistencia del terreno con la cimentación que tenemos ahí ubicada. Probablemente no sea una cimentación superficial porque estaría prohibido hacerlo sobre un suelo, por ejemplo, potencialmente licuable, pero ¿qué pasa si se trata de pilotes? Bueno, que hay soluciones en las que podemos considerar esa resistencia degradada en el análisis global del sistema suelo-cimentación.